Buenas tardes. Continuamos la jornada con la ponencia de Clara Martínez García. Clara es doctora en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y profesora de Derecho Administrativo en esa universidad. Es miembro de la Cátedra Santander de Derecho y Menores y dirige la misma desde el año 2011. Clara es una especialista, como ahora tendremos ocasión de comprobar, en estudios sobre el sistema de protección de menores en España y con especial atención a la situación de los menores extranjeros no acompañados. Pues muchas gracias, Elena. ¿Se oye bien? ¿Se oye? ¿Este? A ver. Este había que agarrarlo. ¿Así? Y eso que todavía no empezó a hablar. ¿Ahora? Oh, este no se oye. A ver, este sí. Vale. Con este fenómeno. Y este, pues también. Es mejor. Bueno, voy a intentar no tocar nada, no meter mucho la pata técnicamente por lo menos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Cátedra Santander de Derecho y Menores, a la que hoy represento aquí, por la invitación, que creía que iba a ser una cosa más light y resulta que me encuentro aquí con que más bien estaba yo disfrutando y aprendiendo esta mañana ahí, escuchando todo lo que se comentaba sobre los menores extranjeros posibles víctimas de trata o no, según los casos. Por eso hablaré desde el punto de vista jurídico, que es mi formación, desde el punto de vista también de lo que es la investigación académica universitaria, por tanto, sin tener, por desgracia, el conocimiento que tenéis vosotros todos tan próximo a los casos tal como se presentan. De manera que mi aproximación a toda esta realidad, pues espero que no esté demasiado lejos de la verdad, pero en todo caso no es la misma que se tiene trabajando, pues como han contado todos los compañeros esta mañana. Bueno, como decía, mi ponencia tiene un enfoque eminentemente jurídico y, por lo tanto, de lo que yo voy a intentar hablar es de qué soluciones o qué propone la legislación, si es que propone algo, o qué puede proponer o qué debemos aplicar como solución formal o jurídica a las situaciones que se han estado exponiendo esta mañana. Aquí simplemente en la primera diapositiva recojo literalmente lo que se me entregó y creo que es lo que forma parte del resumen o del objetivo del contenido que se plantea esta jornada de sensibilización sobre la trata de niños y niñas y adolescentes posibles víctimas de trata. Dice: se constata la entrada de niños y niñas de manera irregular en pequeñas embarcaciones con riesgo objetivo de su integridad física, solos o acompañados de personas adultas que manifiestan ser familiares, pero sin documentación que lo acredite, encontrándose en una situación de especial vulnerabilidad. En ocasiones, tras la realidad de estos menores, se esconden casos de trata de seres humanos en las que se ven envueltas sus madres o personas adultas acompañantes, lo que representa una grave amenaza para los menores de edad, los cuales pueden llegar a ser objeto de malos tratos, explotación sexual, pornografía infantil o adopciones ilegales, entre otros peligros. Bueno, es un poco el resumen, de alguna manera, o por lo menos pretendía condensar aquí las notas esenciales de los supuestos de hecho a los que vamos a intentar tratar de dar forma jurídica y plantear algunas de las dificultades legales que ahora mismo tenemos planteadas en relación con este asunto. Bueno, jurídicamente estos menores son, evidentemente, estas personas son menores de edad, son extranjeros, no acompañados o mal acompañados, esto es lo que habrá que determinar, y en ocasiones además pueden ser posibles víctimas de trata de distintas maneras, pueden serlo ellos directamente, pueden ser sus madres, es decir, como se ha estado viendo esta mañana, los supuestos que se pueden dar son diversos, heterogéneos, y habrá que intentar ver qué figura jurídica, en tanto que son menores, se puede proporcionar desde el sistema de protección. Lo cierto es que, como menores que son,
necesitan o estamos obligados el Estado y las autoridades a suministrarles y a proporcionarles la protección adecuada a su condición de menor. Esto es precisamente lo que tendremos que analizar. Bueno, el punto de partida 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, esto es ya casi como el Padre Nuestro. En los supuestos en los que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará por los servicios competentes de protección de menores la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias. Una vez determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de menores de la comunidad autónoma en la que se halle. Esto probablemente sea el marco conocido de todos en el que nos tenemos que mover. Bueno, el reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de Extranjería aporta una definición de los menores extranjeros en el artículo 189, cuyas notas son las que he recogido ahí. Este título 11 del reglamento se va a referir a los extranjeros menores de 18 años que lleguen a territorio español sin venir acompañados de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, como se comentaba esta mañana, apreciándose riesgo de desprotección del menor, mientras tal adulto responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, así como a cualquier menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación. Esto define el ámbito subjetivo de aplicación del título 11 del Reglamento de Extranjería. Tendremos que ver ahora cuáles son las medidas de protección más adecuadas para esos menores extranjeros que llegan de esta forma y que eventualmente o presuntamente pueden estar inmersos en algún supuesto de trata. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer para saber cuál es el estatus jurídico aplicable? Pues determinar la edad. Lo primero que tenemos que hacer es saber si la persona extranjera que ha llegado aquí es o no es menor de edad. Si es menor de edad, se le aplicará la normativa de protección de menores. Si es extranjero, se aplicará la legislación de extranjería. Dicho así, un poco sin mucho matiz. Cuando la minoría de edad es indubitada, se pone a disposición de los servicios de protección de menores, se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal la llegada del menor y se inscriben los datos de identificación en el registro de menores extranjeros no acompañados. Los problemas son más que conocidos en cuanto a la determinación de la edad de las personas extranjeras que aparecen en España, pero se reitera una y otra vez, desde luego, en los informes del Defensor del Pueblo, que la primera medida de protección que hay que adoptar respecto de estos menores es justamente determinar su edad. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Saber si esta persona es mayor de edad o es menor de edad. Si la minoría de edad de un extranjero indocumentado no puede ser establecida con seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado primero informarán a los servicios de protección de menores, que en su caso prestarán la atención inmediata que precise según la legislación sobre protección de menores. Con carácter inmediato se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de la edad y se dará conocimiento al delegado o al subdelegado del Gobierno, allí del territorio donde se halle el menor. Bueno, esto es una cosa como más guay, que dice exactamente lo mismo que antes. A ver. Es la situación a la que atiende esta normativa? Por tanto, es la localización del extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad. Hablamos de la atención inmediata y hablamos de la puesta en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de la edad con la colaboración de las instituciones sanitarias que realizarán estas pruebas. Bueno, el fiscal dicta un decreto motivado. En el decreto se determina si la persona debe considerarse menor de edad y se acuerda la puesta a disposición de los servicios competentes de protección de menores. Bueno, ese decreto especifica la edad del menor. Ahora entro más despacio a ver cuáles son los problemas que entraña cada una de estas fases, pero perdón por no ir deteniéndome en todas y cada una de ellas. Bueno, los efectos del decreto son provisionalísimos, no supone una resolución definitiva sobre la edad y hemos
analizado, se analizan o se pueden ver en los informes la importancia y la necesidad de contemplar pruebas complementarias aparte de las pruebas oseométricas y las dentales que se realizan. Bueno. Bien, una vez que se ha determinado la edad de la persona extranjera que se ha encontrado y se ha comprobado que se trata de un menor, el Ministerio Fiscal lo pone a disposición de los servicios competentes. Si el menor se encuentra solo en territorio español y carece de la asistencia moral o material de un adulto responsable de él, yo creo que es claro que debe declararse el desamparo, la situación de desamparo de ese menor. Estamos hablando ahora de los menores extranjeros no acompañados, digamos, tipo más estándar. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer respecto de los menores extranjeros no acompañados? Pues hay que tomar una decisión que comprende 3 opciones que no son alternativas o indiferentes jurídicos, no da igual una que otra. Primero hay que ver si es posible el retorno al país de origen del menor. A ver, ¿conforme a qué? Conforme al principio del interés superior del menor. Y para ello tendremos en cuenta estos dos aspectos, la reagrupación familiar o la puesta a disposición de los servicios de protección de menores en el país de origen del menor. Si esto no fuera posible, habrá que ver si, digamos, subsidiariamente, puede retornar al país donde se encuentren los familiares del menor. Y si ninguna de estas 2 opciones es viable, entonces optaremos por la permanencia en España. ¿Qué es lo que interesa al menor? Este es el principio fundamental que aparece en la Convención y que debe presidir toda decisión que se adopte respecto de un menor. Identificar una solución duradera, es decir, en nuestro caso, y dentro de esa solución duradera, recibir la protección que merece como menor. Bueno, la pregunta ahora, por concretar un poco más lo que nos ocupa hoy. ¿Qué protección se debe proporcionar a los menores de corta edad que acceden de manera irregular a territorio nacional acompañados de adultos que dicen ser sus progenitores, pero cuyo vínculo de filiación no está determinado? Yo no veo más que la declaración de la situación de riesgo. La declaración o la apreciación, porque estos menores, teniendo en cuenta las simples circunstancias en las que llegan, ya están en sí mismos en una situación de riesgo. La legislación de protección de menores, que es la que se recoge fundamentalmente en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, contempla, la del año 96, cuando se promulgó en el año 96, incorporó una distinción fundamental, que ahora ya nos es muy común, que es la distinción entre la situación de riesgo y la situación de desamparo. La situación de desamparo es aquella que se recoge y se define en el artículo 172 del Código Civil y que después la legislación autonómica en general ha optado por desgranar y definir y por enumerar qué supuestos comprende ese concepto jurídico indeterminado que se recoge en el artículo 172 del Código Civil. Esa situación de desamparo que conlleva la declaración de la tutela automática por parte de la Administración Pública respecto de un menor es una decisión que tiene o reviste un carácter excepcional y, por tanto, la declaración de desamparo debe ser una actuación que, además, por conllevar la separación del menor del núcleo familiar, tiene que ser interpretada con carácter restrictivo. Toda situación de desprotección que no constituya desamparo, en principio, y tal como está la legislación, en principio, sin entrar en la gravedad o en la intensidad de las mismas, sería una situación de riesgo. Situación de riesgo sería una situación de desprotección social que no constituye situación de desamparo, por entenderos, porque como digo, lo que se define positivamente en la legislación hasta ahora es qué es el desamparo. ¿Y el riesgo qué es? Es la situación que se pretende evitar o la que se pretende atajar para impedir que se acabe declarando la situación de desamparo de un menor. Bueno, en las situaciones de desprotección en general, en todas ellas, no solo el riesgo o desamparo, el artículo 13.1 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor señala que toda persona o autoridad que detecte una situación de riesgo o posible desamparo de un menor lo comunicará a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle auxilio inmediato que precise. Creo que el artículo 13.1 cae de lleno en los supuestos sobre los que hemos estado hablando esta mañana.
se detecta una situación de riesgo, porque yo creo que el hecho de que menores, bebés o mujeres embarazadas lleguen en una patera a las costas españolas sin documentación, diciendo tener una relación de parentesco con estos menores, en sí mismo constituye una situación de riesgo, una situación de evidente desprotección, una situación que puede poner en peligro o que pone en peligro, de hecho, la integridad física, la salud de esos menores. El artículo 14 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor añade lo siguiente: las autoridades y servicios públicos tienen obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, todas las autoridades y todos los servicios públicos. Tienen también la obligación de actuar si corresponde a su ámbito de competencias, que habrá que ver cuál es en cada caso, o de dar traslado en otro caso al órgano competente. Y, en tercer lugar, tienen obligación de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, del Ministerio Fiscal. Bueno, a mi modo de ver, el caso de los menores extranjeros posibles víctimas de trata, en los que se da, además de la condición de menor extranjero, aunque vengan acompañados, su situación es una situación de riesgo. ¿Cómo define nuestra vigente Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor la situación de riesgo? Este es el concepto que aparece legalmente establecido en la legislación estatal, en la Ley Orgánica, aunque en este apartado no es orgánica, sino que es legislación estatal básica. Dice, se entiende por situación de riesgo aquella situación de desprotección de cualquier índole que perjudique el desarrollo personal o social del menor sin que la gravedad de la misma llegue a justificar la separación del núcleo familiar y, por lo tanto, la asunción de la tutela administrativa por parte de la Administración. Esta sería la figura jurídica que vendría a permitir o a amparar una serie de medidas, una serie de actuaciones que podría o debería adoptar la Administración Pública respecto de estos menores posibles víctimas de trata o simplemente de estos menores que llegan en pateras en estas pequeñas embarcaciones corriendo un evidente riesgo. La actuación de los poderes públicos, continúa este precepto, dice que deberá garantizar en todo caso los derechos que le asisten al menor, como tal menor, y que se orientará a estos dos fines. Por un lado, disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se encuentra y promover los factores de protección del menor y su familia. Bien, una vez apreciada la situación de riesgo, y está puesto en negrita apreciada porque no dice declarada, dice una vez apreciada la situación de riesgo, de momento, por lo tanto, da la sensación, creo yo, de que es algo fáctico. Llegan los menores en estas condiciones y se aprecia que hay ahí una situación de riesgo. No hay una neutralidad de la realidad, hay una situación de riesgo en la que se encuentran unos menores determinados. Bien, una vez apreciada, la entidad pública competente en materia de protección de menores, que en principio es la comunidad autónoma, pondrá en marcha las actuaciones pertinentes para reducir esa situación de riesgo y realizará el seguimiento de la evolución del menor en la familia. Cierto es que, como esta distinción de figuras entre riesgo y desamparo está muy vinculada o muy arraigada creo yo, en los orígenes de la protección que había de los menores como miembros del ámbito familiar, como parte de una familia y no tanto, que es justamente el cambio que hace la ley, como miembros de una sociedad en la que participan y a cuya configuración contribuyen activamente, creo que en el legislador hay, igual que en el anteproyecto de ley de reforma que está en marcha, hay una cierta, o está pensando más bien, me da a mí la impresión, en los menores españoles que se encuentran en una situación de riesgo aquí, es decir, menores que viven en situación de exclusión social o de desprotección, pero menores españoles, es decir, no está pensando directamente. Entonces, ni en el riesgo ni en el desamparo, tampoco está pensando en esto directamente la legislación de protección, no digo la de extranjería, la de protección. Entonces, no siendo aplicable la declaración de la situación de desamparo, entiendo que la situación en la que ellos se encuentran es una situación de riesgo que debe ser apreciada y reducida desde las administraciones competentes. Y esta figura
entiendo que es perfectamente aplicable a estos menores a los que nos estamos refiriendo que aparecen en estas embarcaciones, que si no, no habría figura jurídica posible para atenderlos. Y las administraciones públicas, que recordemos que son las que tienen la competencia para actuar, es decir, la responsabilidad, el deber y la potestad de actuar y de intervenir en estas cuestiones, solo lo pueden hacer todas las administraciones públicas cuando tienen asignada dicha potestad. Es decir, las administraciones públicas tienen que tener atribuciones positivas para poder actuar y, por tanto, cuando no las tienen, no pueden actuar en determinado ámbito. Si no existe un procedimiento, si no existe primero una competencia atribuida para declarar el riesgo y segundo, no existe un procedimiento conforme al cual debe hacerse, cualquier actuación que se realice al margen de esto, no voy a decir que sea directamente ilegal, pero entiendo que puede ser alegal. De entrada, no habría norma ni referente alguno al que ajustarse, cuando las administraciones públicas, por definición, actúan previa atribución de potestades administrativas, de facultades administrativas que positivamente se les tienen que asignar. Bueno, ¿qué es lo primero que, a mi juicio, tiene que hacer, y creo que es lo que dice la legislación, cuando aparecen estos menores? ¿Qué obligación tienen? ¿En qué consiste la actuación? Como decía antes, la primera medida para atender las necesidades de protección es justamente determinar la edad de los menores. Sobre esta cuestión, a ver, un segundito. ¿Cómo voy de tiempo? Ahí voy. Espera. De tiempo, bien. Bueno, sobre la determinación de la edad, el Defensor del Pueblo, en los informes monográficos sobre la trata de seres humanos en España, víctimas invisibles, o el anterior que había, monográfico sobre la determinación de la edad de los menores, ha reiterado que los menores posibles víctimas de trata están, a ver cómo lo digo yo, tienen una situación o unas condiciones de especial vulnerabilidad, sobre todo en aquellos casos en los que la edad no se puede establecer con seguridad en el momento de la localización. Ocurre, y esto muchos de los que estáis aquí, y por lo que se ha contado esta mañana lo conocéis mejor, que hay en algunos países o en bastantes países una alta tasa de no inscripción de nacimiento. Si hay una alta tasa, si no está inscrito el nacimiento, si posteriormente se hace una inscripción registral del nacimiento, el margen de error que puede haber en dicha inscripción es elevadísima. Y de ahí que los documentos incluso que puedan traer los menores, no hablemos de cuando no los traen adecuadamente o viajan como mayores cuando realmente ellos son menores, el margen de error que se puede dar ahí es elevadísimo. Por tanto, empezamos a tener una documentación que puede ser de dudosa credibilidad en algunos casos. Segundo, ante la duda sobre la edad, la primera medida a adoptar es justamente la de hacer unas pruebas de determinación de la edad. No sé si es exactamente el objeto de hoy. Es que esto lo tengo aquí de notas que he tomado esta mañana. Aquí, esto es después. Decía que hay dos cuestiones que, a mi juicio, tendrían que realizarse una vez que se detecta a una persona extranjera y se duda sobre la edad que tiene. Desde luego, la de la determinación de la edad con las pruebas correspondientes y con todas las dificultades que hay, me parece absolutamente elemental. Lo primero, para, como decía antes, saber si el estatus aplicable es el de menor o es el de extranjero. Esto para empezar. Y el estatus jurídico de uno o de otro difiere radicalmente en función de que tenga o se determine que tiene más o menos 18 años. Decía Elena que a lo mejor no es procedente que me meta mucho en el tema de la determinación de la edad. Voy a ir más al grano, me voy a meter... Qué sutil. Bueno, como de la determinación de la edad, informes, y no es el caso exactamente, sí creo que es importante porque son menores y son menores víctimas de trata. Me parece que hay otra prueba que quizá fuera necesario realizar también en este mismo, casi en el momento en el que llega y se ordena que se determine si esta persona es menor de edad o no, que es justamente en relación con estos menores la determinación del vínculo de filiación de los menores con los adultos que físicamente lo acompañan, pero que no se sabe si realmente son responsables o mantiene un vínculo de filiación y cuál respecto de ese menor.
que entonces estaríamos también aportando un elemento más en cuanto a la condición o a la protección jurídica que merecería ese menor. Si son menores acompañados, la cosa cambiaría un poquito respecto de algunas de las medidas a adoptar. En todo caso, creo que lo fundamental es que esos menores, acompañados o no, que vienen sin esa documentación, se encuentran en una situación de riesgo y no en una situación como los menores extranjeros no acompañados, que es lo que se está haciendo, digamos, generalmente, declarando su desamparo. Ahora diré alguna cosa más sobre estas cuestiones de la situación de riesgo. Bueno, uno de los problemas que aparecen con la situación de riesgo es, uno, definir la propia situación de riesgo. Aparece una definición en la legislación, pero no deja de ser un concepto jurídico indeterminado que, por lo tanto, habrá que concretar en el supuesto específico. Cuando tengamos un menor, tendremos que decir si está en situación de riesgo o no, o si está en situación de desamparo o no. Quiero decir que en ninguna de estas dos situaciones de desprotección cabe hablar de indiferentes jurídicos. Es decir, un menor o está en riesgo o no lo está, o está en desamparo o no lo está. No puede estar un poco... No sé si me explico, son conceptos jurídicos indeterminados. Y eso quiere decir que en el caso concreto y atendiendo al interés superior de ese menor, habrá que determinar efectivamente si el menor está en riesgo o no. Si está en riesgo, habrá que poner en marcha unos mecanismos de protección. Y esto es lo que hay que determinar ahora. ¿Quién los pone en marcha? ¿En qué consisten esos procedimientos? ¿Hay que oír o no hay que ir al menor en esos procedimientos? ¿Qué vías de recurso tiene ese menor? ¿Qué vías de impugnación tiene el menor? ¿Qué posibilidades tiene de oponerse a estas decisiones que se están tomando respecto de él? Todo esto ahora mismo en la legislación de protección jurídica del menor no está contemplado. Y en la que viene tampoco me parece que esté demasiado concretado. Bueno, una opción que es práctica es hacer caso a lo que dice el artículo 190 del reglamento de la Ley de Extranjería y aprobar el protocolo marco de menores extranjeros no acompañados y poner en marcha un protocolo en el que queden estos aspectos al menos bien determinados. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿En qué momento? Es decir, ¿cuál es el cauce concreto para determinar todas estas cuestiones? Desde la localización, aquí es fundamental la identificación temprana, especialmente en el caso de trata. ¿Por qué? Por todas las circunstancias y por todos los relatos que se han estado comentando esta mañana. Sería fundamental que una vez que llegue aquí un bebé o un menor, muy chiquito, en esas condiciones, se tomara nota y se hiciera una base de datos policial que por lo menos tuviera un registro de que ese chico, ese bebé, ese menor, ha llegado a España, ha llegado así. Y a partir de ahí empezar a construir toda la historia en la medida de lo posible. Pero no que llegue, se le atienda, que esto por supuesto hay que hacerlo, y no tengamos más noticia de qué ocurre con ese menor. Convendría, en algunos casos la minoría de edad es indubitada, pero cuando no lo es, además de la determinación de la edad, creo que es fundamental, en el caso de estos menores posibles víctimas de trata, determinar el vínculo de filiación del menor con los adultos que le acompañan. Habría que ponerlo a disposición de los servicios de protección de menores y habría que proceder en cuanto a la documentación de ese menor en los términos en los que corresponda conforme a la legislación aplicable. Bueno, respecto a los menores extranjeros posibles víctimas de trata y a efectos de establecer una legislación o una normativa más concreta, tenemos el Convenio del Consejo de Europa, el artículo 10.4, que establece más que un matiz, yo creo, una diferencia importante respecto de los menores extranjeros que aparezcan aquí indocumentados y no sean víctimas de trata, porque fijaos que aquí claramente dice, cuando un niño sea identificado como víctima de trata y si no está acompañado, el Estado asegurará la representación legal del niño o de la niña, establecerá su identidad y su nacionalidad y realizará todos los esfuerzos necesarios para encontrar a su familia cuando se trate del interés superior del menor. La directiva de 2011 a la que nos hemos referido señala que los menores víctimas de la trata de seres humanos recibirán asistencia, apoyo y protección, atendiendo naturalmente al supremo interés superior del menor, que es la consideración que debe primar y articular toda decisión que tenga que ver con un menor. Cuando la edad sea incierta y existan razones para creer que es un menor, se presume que lo es, para poder recibir de manera inmediata asistencia y apoyo y protección.
Existe, por tanto, una presunción de menor edad en los casos en los que exista duda, precisamente para darle la protección inmediata que necesite como tal menor. En España, los menores extranjeros posibles víctimas de trata deben recibir protección como menores porque solo por llegar en las condiciones que lo hacen se hallan en una situación de riesgo. La posibilidad de que sean víctimas de trata hace que la protección que merezcan sea específica y sea reforzada, no solo como menores y menores extranjeros. Y en todo caso habrá que buscar una solución duradera, como hay que hacerlo con todos los menores. Quería detenerme en dos cuestiones que me parecen relevantes. Una la he estado mencionando ya y a otra quiero referirme ahora porque escuchando esta mañana me surgía alguna consideración y la hago desde mi ámbito de conocimiento limitado, que es el del derecho administrativo y el de la administración pública. En cuanto a la situación de riesgo y la situación de desamparo, que es la primera cuestión a la que me quiero referir. La situación de riesgo no está definida en nuestra legislación y no aparece mucho más aclarada en la reforma que se está haciendo en el anteproyecto de ley de protección de la infancia. En el anteproyecto de ley, el artículo 17 hace una definición quizá un poco más elaborada de lo que es la situación de riesgo, pero tampoco ahora está justamente pensando directamente en los menores. Quizá en lo que se proponía esta mañana sobre una normativa específica sobre la trata, quizá fuera bueno ahí hacer una definición o por lo menos establecer ahí que esos menores se encuentran en situación de riesgo porque se dan una serie de indicadores, una serie de circunstancias que explican que estén en esa situación de riesgo. Dice el futuro artículo 17, sin perjuicio de los cambios que pueda sufrir, pero que está consensuado, dice: se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar o social, de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por la Administración Pública, sea precisa la intervención de la Administración Pública competente, que bien se cuida la legislación estatal de no decir quién es, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar. Yo creo que la definición es un poco más amplia y a la vez es un poco más detallada que la que se da en el vigente artículo 17 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y que igualmente nos sigue valiendo para englobar aquí a los menores extranjeros que llegan en estas embarcaciones indocumentados y acompañados de adultos que dicen ser sus progenitores. Bueno, el problema que seguimos teniendo es el mismo y es que no existe un procedimiento para la declaración de desamparo. Es decir, no solamente un procedimiento para la declaración, sino que no hay una atribución competencial clara respecto de quién tiene que declarar la situación de riesgo. Del mismo modo que respecto a la situación de desamparo está clarísimo cuál es la administración competente para declararlo y asumir la tutela, respecto de la situación de riesgo, y dado el carácter básico que tiene la legislación de infancia, se ha dado, porque no queda más remedio en nuestro modelo de Estado autonómico, una prioridad o se aplica con carácter prioritario la legislación autonómica en cada caso. Y aquí tenemos distintas sensibilidades descentralizadoras, de modo que en algunas comunidades autónomas la administración autonómica es la que ha asumido la competencia en materia de protección de menores y ha dado escasa participación a otros entes, básicamente los de carácter local, mientras que otras comunidades autónomas han sido más descentralizadoras y han optado por atribuir competencia en materia especialmente de riesgo a las entidades locales. Es el caso de Andalucía. En Andalucía la legislación autonómica sobre protección de menores, la ley del 98, atribuye competencia en materia de detección y de intervención en materia de riesgo a los ayuntamientos. No es así en todas las comunidades autónomas y no es así tampoco en la legislación estatal. Creo, además, que nos encontramos con otro problema que voy a dejar simplemente apuntado, más allá de lo que me parezca a mí, teniendo en cuenta la realidad de nuestros ayuntamientos hoy día.
hay otro problema, y es que en diciembre de 2013 se ha aprobado la ley de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ha hecho una reforma que no ha estado nada mal, y que en esa racionalización y sostenibilidad se apuesta, o al menos esto es lo que dice la exposición de motivos, lo que se pretende es que los ayuntamientos asuman aquellas competencias que sean capaces de financiar, que sean capaces de afrontar financieramente. Y por tanto no se quiere hacer como existe hasta ahora existía en los artículos 25 y 26 fundamentalmente de la Ley de Bases de Régimen Local. Se atribuía a los ayuntamientos una serie de competencias en función, había unas que eran obligatorias, digamos, eran unas materias respecto de las cuales la legislación autonómica tenía que atribuir competencia en todo caso a los ayuntamientos, y en el artículo 26 estaban los que se llaman los servicios municipales obligatorios, es decir, aquellos que obligatoriamente todo ayuntamiento debía prestar. Y estos se definían en función del número de habitantes que tenía cada ayuntamiento, como por otro lado se hace ahora. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en la legislación anterior, en la Ley de Bases de Régimen Local, eran los ayuntamientos, o entre los servicios obligatorios estaban los servicios sociales. Ahora, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha decidido que esto, que ya no se llaman servicios sociales, sino una fórmula así como servicios para intervenir en casos de exclusión social, pero no solo de menores, sino de situaciones de exclusión social, solo aquellos ayuntamientos, aquellos municipios de más de 20.000 habitantes tienen obligación de prestar estos servicios. O dicho de otra manera, los de menos de 20.000 habitantes no tienen que prestarlos obligatoriamente. ¿Qué ocurre con todos estos servicios que se prestaban hasta ahora y que, para mí, evidentemente tienen que ver directamente con la situación de riesgo? Pues que no se ha hecho una asignación competencial, es decir, no se ha decidido a quién se le asigna estas tareas. Del elenco que había de servicios obligatorios municipales hasta ahora, algunos sí se han atribuido expresamente a las diputaciones provinciales, como, digamos, entidad local, pero entidad superior que aglutina a varios municipios. Y se ha decidido que sea la Diputación, al contrario de lo que se ha venido haciendo en la Ley de Bases de Régimen Local, la que no se establecía hasta ahora un elenco de funciones de las diputaciones provinciales, sino que decía, la Diputación Provincial aprueba el plan de obras y servicios durante un tiempo, 3 años, lo que sea, no me acuerdo ya cuánto era el plazo, aprueba ese plan y ahí se establecen los servicios y las tareas que se van a llevar a cabo entre todos los municipios para ese tiempo. Bien, ahora la Ley de Bases de Régimen Local ha dicho no, las diputaciones provinciales, lejos de hacer lo que otros han sugerido, que era suprimirlas, le ha asignado un elenco de competencias, pero estas que pierden, entre comillas, los municipios de menos de 20.000 habitantes relativas a la exclusión social, no las asumen las diputaciones provinciales. La pregunta es, ¿quién va a ocuparse de prestar esos servicios? Porque si eran los que aparecían hasta ahora eran obligatorios y a duras penas los prestaban porque tenían obligación los ayuntamientos, pues supongo que se endeudarían. Ahora la pregunta es, ¿quién va a ocuparse de esto? Y en el caso concreto que nos ocupa, ¿quién es efectivamente el municipio, la administración competente para detectar, hacer el proyecto socioeducativo que dice la nueva legislación y para abordar todas y para tomar todas las medidas de intervención, seguimiento, evaluación de estos menores que llegan aquí? ¿Son los ayuntamientos o es la comunidad autónoma? Esto, como poco, no queda claro. Yo, sinceramente, creo que siendo la situación de desamparo una figura jurídica cuya determinación está muy tasada y muy regulada de manera exhaustiva y agotadora en la legislación, la de riesgo no lo ha sido porque se estaba pensando en otro tipo de medidas, de intervención, de apoyo psicosocial, incluso económico, y estamos hablando ahora de otro tipo de situaciones que se están dando y que son susceptibles de englobarse en esa figura jurídica, y sin embargo nos encontramos con que los mínimos elementos reglados que debe tener cualquier decisión administrativa, que son órgano competente, finalidad que se pretende, etcétera, no aparecen establecidos en la regulación, ni quién es el órgano competente ni cuál es el procedimiento a seguir. ¿Debe declararse toda situación de riesgo? Yo creo que por seguridad jurídica sería bueno, por lo menos, recoger formalmente una declaración de riesgo, algo que establezca que esa persona se encuentra en situación de riesgo, sobre todo
Porque si ello empeora, que es una de las opciones que recoge la nueva legislación de infancia, si esa situación de riesgo, lejos de minimizarse o reducirse, se agrava, habrá que pasar a una medida de intervención mayor o de mayor injerencia, que suponga mayor injerencia, fundamentalmente la separación del menor respecto del núcleo familiar. Bueno, entonces habrá que ir, digamos, de menos a más en intensidad, exactamente igual desde el punto de vista jurídico, y eso creo que debe siempre documentarse. Y la verdad es que he mezclado las dos ideas, que eran tanto la situación de riesgo por un lado como la falta de competencias. Bueno, las dos ideas fundamentales que creo que no aparecen claramente digamos, solucionadas en la ley son precisamente que estos menores se encuentran en una situación de riesgo y que una situación de riesgo no es es una figura jurídica que conlleva o que lleva consigo unas medidas de intervención y unas posibilidades de intervención específicas de la Administración, y que, siendo una figura jurídica, aparece muy difuminada en sus límites en cuanto a, como decía, procedimiento, órgano competente, medidas concretas a adoptar, hasta dónde puede llegar la intervención de la Administración en una situación de riesgo, hasta dónde. Lo que disponga cada comunidad autónoma varía, es distinta, desde luego la de desamparo sí, o sea, un menor se puede encontrar en situación de desamparo en La Rioja y no en otra comunidad autónoma, porque la definición que se ha hecho del 172 del Código Civil, la especificación de supuestos difiere de un lado a otro, ¿no? En una otra. Bueno, entonces esta es una situación de riesgo, y dos, sí, ciertamente son los municipios los que se tienen que encargar de afrontar, abordar, intervenir y seguir estos supuestos así sin más. Creo que, por añadir una tercera, el protocolo es una buena fórmula, pero yo encuentro, ayer lo comentaba en otro foro con otra persona, que siendo una idea muy práctica, sin embargo, a lo mejor es de rigidez administrativista pura, ¿no? Pero no estoy segura de que sea la herramienta jurídica adecuada en la que, digamos, hacer este reparto de tareas y funciones. Me parece que una norma de rango superior tendría que ser la que estableciera los mínimos que sirvieran de aplicación, por una elemental seguridad jurídica, a todas las actuaciones que se puedan llevar a cabo en los distintos territorios, sin perjuicio de que lo que ocurre aquí en Andalucía pues probablemente sea muy distinto de lo que pueda ocurrir en Madrid o en el País Vasco. Pero, bueno, creo que estas tres ideas apuntan un poco en la línea que quería, y a lo mejor ahora hay alguna pregunta, por ejemplo, de la moderadora, para que me muera. Muchas gracias, Clara. Yo creo que como buena profesora universitaria, nos da pie para preguntar más. Ha dado respuestas, pero yo creo que sobre todo ha dejado cuestiones encima de la mesa para hacernos pensar, que yo creo que es de lo que se trata. Así que la palabra, que no lo toque. La palabra es vuestra. ¿Quién quiere intervenir? Hola, buenas tardes y enhorabuena. Muchas gracias. Tengo muy poquita voz, entonces voy a intentar. Por un lado estaría la situación de Andalucía con la llegada directa a costas andaluzas, pero también estaría una serie de competencias que tienen que ver a nivel más nacional, puesto que las llegadas también se producen con bastante afluencia a Ceuta y Melilla, y que esas competencias y esas personas tienen además una movilidad bastante grande. ¿Cuál es la responsabilidad nacional? Quiero decir, con independencia de las competencias autonómicas, ¿cuál es la responsabilidad y de qué forma se puede engranar toda esa responsabilidad, por un lado a nivel nacional y luego con la situación, teniendo en cuenta esa movilidad de la que hablábamos, que también es transnacional y es hacia otros países de la Unión Europea? Perdón por la voz. Bueno, para mí competencia, en un lado está la competencia y en la parte de atrás está la responsabilidad. Por eso, a lo mejor desde mi punto de vista de la organización administrativa y de la actuación de los poderes públicos, en este caso de los del Ejecutivo, es tan fundamental definir qué es lo que tiene que hacer cada uno. Ciertamente, y no es fácil en la inmensa mayoría de los casos, y menos en los que, como se estaba comentando esta mañana, es una realidad cambiante, porque además saben más de los informes del Defensor del Pueblo que los del Defensor. O sea, aquí se conocen
todos los recovecos legales, legislativos, antes que cualquiera de los que después vaya ahí y se los estudie. Por tanto, va a haber siempre zonas en las que no haya una elevada definición. Yo creo que esta fórmula del protocolo, por ejemplo, aquí hay uno de 2011, que lo conocéis todos mejor que yo, el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos, que tiene un apartado relativo específicamente a los menores. Bueno, pues es un protocolo muy completo en el que aparecen, bastante completo, hay unos sujetos muy importantes que no están, que son las organizaciones y las entidades que justamente se dedican ahí a estar al pie del cañón, ¿verdad? Bueno, me parece como idea, es decir, vamos a sentarnos todos los que tengamos algo que decir y algo que hacer y a ver qué papel corresponde a cada uno, con una única finalidad: proteger al menor que llega en estas condiciones. No es fácil, pero creo que es hacia donde hay que tender. A mi duda puede ser si como decía ahora, es una herramienta jurídica, una herramienta normativa suficiente para hacerla valer. Porque si yo no estoy de acuerdo con el protocolo y me lo salto, ¿qué? ¿Qué responsabilidad tengo yo? O sea, es decir, ¿cuánto me obliga este protocolo? Yo, pensando como una persona de derecho administrativo, o sea, a mí me obliga una norma, pero este protocolo, naturaleza jurídica de esto, ¿hasta dónde yo vengo obligada? Porque si yo de repente, mira, es que no he tenido más remedio que saltármelo, yo fiscalía, o yo policía, o yo administración tal, ¿qué responsabilidad tengo yo ahí, ¿no? Entonces, ¿cuánto me vincula una norma? Yo sé cuánto. Me obliga desde el momento en que se publica en el boletín oficial correspondiente, punto, ¿no? Entonces, esta es una cuestión. Creo que habría que tender hacia esto, no hacer compartimentos estancos, sino a sumar entre todos, pero establecer la responsabilidad de cada uno, ¿hacia quién? Hacia el menor, hacia la sociedad, hacia... No sé si me estoy haciendo... O sea, la responsabilidad tiene que ver con el ejercicio de las competencias. Las competencias tienen que quedar lo más claras posibles. En lo que no estén claras hay mecanismos, por ejemplo, el artículo 4 de la Ley 30/92, de régimen jurídico de las administraciones públicas, tiene un principio súper bonito, que es el de la lealtad institucional, que como está en el 4 debe ser que la gente se lee hasta el 3, pero el 4 no se lo lee nadie, y en ese aparece el deber, esto lo han traído de la legislación alemana, y es un precepto que tiene que ver con una actitud de colaboración y de cooperación entre todas las administraciones públicas, y por si acaso a alguien no le sale mucho de dentro, lo recogen como un deber. Este es un deber de administración, un principio de actuación de las administraciones públicas. Entonces, cuando yo llego hasta donde llega mi competencia, pero en ocasiones, ante realidades cambiantes y nuevos retos que se nos están planteando, mi actitud debe ser la de ir un poco más allá, dentro de la ley, hasta donde se pueda, pero dentro, ¿no? Ese yo creo que es el cauce, el de la cooperación, la colaboración, no solo de las administraciones públicas, que ya tienen bastante jaleo entre sí, sino precisamente en este caso, y por todo lo que se ha estado comentando hoy, incorporando toda esa tarea de las organizaciones y entidades que trabajan con estos menores posibles víctimas de trata. Yo creo que es una tarea de todos, es una responsabilidad de todos, pero habrá que establecer también hasta dónde llega la de cada uno. Una solidaridad y un reparto que debe quedar claro a veces. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la intervención, porque yo creo que ha dado usted en el clavo de la cuestión de un cambio que se debía haber producido en nuestro país desde el año 96 y no se ha producido. Y nos vemos inmersos otra vez en otro cambio que ya veremos dónde nos lleva, ¿no? Es decir, que el tema de la aparición en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor del concepto de riesgo suponía o debía haber supuesto un cambio de paradigma en la intervención de la protección del menor, ¿no? Siempre el sistema de protección de menores español había estado basado en la separación de los menores cuando había una situación grave de riesgo, ¿no? Y aparece el riesgo cuando precisamente se dice hay que intervenir para mantener al menor en su familia, para prevenir las situaciones de riesgo en la que se pueda encontrar para que no se avance en esa situación de riesgo. Es decir, que nuestra intervención fundamental es mantener al menor en su domicilio y en el medio y demás. Para ello es necesario la participación de todos los organismos públicos, de todos los sistemas públicos que tienen que ver con infancia, la sanidad, la educación,
Los servicios sociales no solo es un problema. Cuando hablamos de protección de menores, parece que solo nos referimos a servicios sociales, y para nada, en absoluto, ¿no? Y yo creo que ese avance, con ese término, con ese concepto que usted ha dicho también de apreciación del riesgo, nadie se ha atrevido a decir. Yo vengo de la Comunidad Valenciana, y en la Comunidad Valenciana sí hay una norma específica que dice que las situaciones de riesgo serán atendidas desde las entidades locales y que es una competencia de las entidades locales. Pero basado en ese concepto de apreciación del riesgo, nunca ha habido un procedimiento, un desarrollo de un procedimiento por el cual hayan declaraciones administrativas que obliguen a las administraciones públicas a poner medidas para atender esas situaciones de riesgo sin que supongan separación del núcleo familiar. Eso es. Nunca han habido. Llevamos desde el año 96 con esa competencia. Y ahora nos vemos envueltos en esta situación. Usted dice 20.000 habitantes. Si yo no leo mal en la nueva ley de régimen local, lo que le han dejado a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes es la detección y el diagnóstico. Exacto. No la intervención. La intervención pasa a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas podrán delegar, a su vez, a las entidades locales de donde venían. Lo cual es un verdadero mare magnum que no sé dónde nos va a llevar, porque solamente pensemos que a nivel de financiación, que es de los servicios sociales locales, el peso de la financiación, por lo menos en mi comunidad autónoma, de los servicios sociales locales, entre los que están los de protección de la infancia, el 75% de la financiación corresponde a las propias entidades locales. Con lo cual, si esa competencia pasa a las comunidades autónomas y luego tienen que ser delegadas, y una delegación de competencias sabemos que tiene que venir acompañada de presupuesto suficiente para hacer eso, ¿cómo se va a hacer eso? Pues eso. Estamos en la misma duda. Yo no lo sé. O sea, yo creo que han creado un problema. Se ha creado un problema, vamos, porque efectivamente, sobre todo porque si hacemos caso de cómo se llama la ley, con bastante pretensión de racionalización y sostenibilidad, hombre, claro, si cortas todo lo que es gasto, pues sostenible es racional, no lo sé, pero sostenible desde luego empieza a serlo, ¿no? Pues claro, en este caso la comunidad autónoma la asume porque tácitamente, como no se le asigna a nadie más y estamos hablando de protección de menores, entendemos que tácitamente, lo cual a mí desde el punto de vista administrativo me parece una cosa súper rara, asume, digamos, retorna, o sea, vuelve a tomar para sí esa decisión. Pero ¿qué es lo que asume? La detección, no, y el diagnóstico, porque lo tienen los de más de 20.000. Claro, la intervención. Pero mi pregunta, una de las que hago es, ¿qué intervención? O sea, cuando a mí me dicen, usted está en una situación de riesgo, aquí se gradúa el riesgo, porque aquí me refiero al proyecto de ley. Habla de cuando un menor esté en riesgo, creo que está más bien pensando en los españoles que están pues, con una familia, con problemas, lo que sea. Muy bien, cuando está en riesgo, dice, cuando se aprecia una situación de riesgo, la administración competente dice, elaborará un proyecto de intervención. Bueno, ¿y este de dónde cae? O sea, ¿quién con cara, con nombre, apellidos, viene a mi casa, me dice, usted está en riesgo, que se lo noto yo? Y ahora vamos a tomar estas medidas que van a consistir en que usted cada semana tal, viene el asistente social, hace no sé qué, hace no sé cuántos. Si la cosa es más grave, no sabemos quién aprecia una mayor gravedad, persistencia o intensidad, se tendrá que declarar. Bueno, ¿y quién la declara? Primero, ¿quién la aprecia? Y segundo, ¿quién la declara? Todo esto lo hace la comunidad autónoma, pero si la comunidad autónoma no está allí, el que está allí es el ayuntamiento. Entonces, sinceramente, yo creo que se ha creado un bucle sin solución. Y no, yo de verdad no la encuentro, vamos, a que... Sí, efectivamente, y claro, es que ciertamente la administración local es la administración más próxima al ciudadano, y eso tiene mucho coste económico, pero tiene mucha ventaja, y por eso las personas nos sentimos tan de donde vivimos y nos implicamos más, porque es que no te da lo mismo que te hagan peatonar la calle que bueno, entonces... Yo tengo una dificultad y esa la detectan en el cole, la detecta el médico, la detecta mi vecino, la detecta el policía municipal, no la comunidad autónoma, que, digamos, es primero que es una persona jurídica y segundo que en sus agentes no termina de aparecer por allí tan claramente, ¿no? Por tanto, sinceramente, no es que sea profesora universitaria, es que no sé cuál es la respuesta. O sea, hago la pregunta porque llego a hacer la pregunta, pero luego
¿Cómo la van a resolver? Es que de verdad que me gustaría convocar al director general, al de régimen jurídico, al de cooperación con la administración local, porque no sé cómo vamos a salir de esa, la verdad. Sí, yo entiendo que toda esta situación se produce a partir de esta ley de del 2011, ¿no? ¿Cuál? La situación esta de riesgo del menor, del concepto de riesgo. No, la legislación es del año 96. 96. Sí. Es que, bueno, durante los años 90 yo llevé situaciones de desamparos legales y se decretaba, había un procedimiento administrativo que era competencia, los desamparos legales, sí, que era competencia de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Asuntos Sociales, y se decretaba el desamparo legal del menor cuando había una situación semejante a las estudiadas de riesgo del menor, ¿no? Uh-huh. Y en situación de extranjeros. Vamos, yo recuerdo que soy abogada en ejercicio y llevé un asunto de menores extranjeros que vivían en residencias con residentes españoles y había una especie de sectario, ¿no? Como unas coordenadas de sectarismo. Ahora supongo la situación está, porque antes se declaraba situación de riesgo y se declaraba el desamparo legal, y frente a esa situación de desamparo legal que se estableció un procedimiento de desamparo por la Consejería de Asuntos, que se seguía un procedimiento por la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, contra esa resolución de la Junta se iba a la jurisdicción civil en materia de familia y se impugnaba esa resolución de desamparo. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿sigue vigente todo esto? Sigue vigente, sí, todo esto. Todo. O sea, esto sigue vigente. Lo que hay ahora en marcha es una reforma tanto de la parte orgánica como de la parte ordinaria de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que se llama orgánica, pero tiene una composición orgánica y ordinaria en dos partes, ¿no? Digamos, cuando habla de los derechos fundamentales cuya titularidad corresponde a los menores es orgánica, y en lo demás es una legislación básica. Por eso, precisamente, es la legislación autonómica la que se aplica con carácter prioritario, salvo que tengamos comunidades autónomas con derecho foral común o especial, que entonces la parte de familia se aplica ahí con carácter prioritario, esta cosa así tan sencilla. Entonces, resumiendo, la declaración de desamparo, esa sí está muy regulada y muy tasada, no en la ley, pero sí toda la normativa autonómica, porque a pesar de la pretensión, parece que lo intentó y se quedó en el intento el legislador, realmente la clave de bóveda del sistema de protección hasta ahora ha sido la declaración de desamparo. Y al final, incluso sabiendo, como se sabe, porque ya hay datos y estudios sobre esto, que el acogimiento residencial no es lo mejor como medida de protección en los casos de desamparo de menores, de alguna manera es una solución. Y no teniendo ahora familias acogedoras, se ha optado mucho por declaro el desamparo, acogimiento residencial, y ahí ya tengo el problema, por lo menos encauzado, no sé si resuelto, ¿eh? Ahora se quiere dar otra vez un impulso a la situación de riesgo. La situación de riesgo tiene que ser lo fundamental, es la clave, hay que incidir. Pero dicho esto, y siendo esta la intención que han declarado, no se corresponde con una regulación que responda a lo que hasta ahora viene siendo una carencia o una laguna o una deficiencia, a mi modo de ver, de la legislación. Es que si tú el sistema de protección de menores lo pones en manos de las administraciones públicas, tiene sus ventajas, agilidad, proximidad, no necesidad de ir a un juez, y tiene sus inconvenientes, fundamentalmente autotutela administrativa. Los actos de las administraciones públicas, sus resoluciones, son obligatorias desde el momento en que se dictan, salvo que tengan que ser notificadas. Y por lo tanto, y esta eficacia inmediata tiene que ver con la presunción de legalidad o de validez de las decisiones administrativas. Es decir, aunque sean, incluso que sean nulas de pleno derecho, se presumen válidas y por tanto producen efectos. Y ahora, decidido esto así, o sea, este es el esquema de funcionamiento de todas las administraciones públicas, también cuando nos referimos a las resoluciones que afectan a menores. La clave está, a mi modo de ver, en los cauces de impugnación. Porque bien, yo le doy a la administración este poder, pero tendré que tener en el otro lado de la balanza un control de cómo tiene que actuar. Pero bien, que hasta la fecha ha existido ese control jurisdiccional
respecto a los actos de administración en materia de desamparo legal. Existe la jurisdicción voluntaria, pero es una jurisdicción que no es la contenciosa administrativa. Tenemos familia, el competente del juez de familia. Pero es que a lo mejor es mi punto de vista, es que es importantísimo que la resolución administrativa en la que se contengan las medidas de intervención respecto de un menor en una situación de desprotección estén correctamente aplicadas, que lo haya dictado el órgano competente, que lo haya hecho en los plazos establecidos, que se haya dado audiencia al menor. Quiero decir, que todos esos aspectos formales en los que probablemente la jurisdicción civil de familia no vaya a entrar porque le es ajeno, igual que le ocurre, imagínate a la inversa, un juez de lo contencioso se encuentra con esto y el pobre, que más bien lleva expropiaciones y cosas y multas, de pronto pues no sabría tampoco muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, el sistema sigue vigente, pero sigue, yo creo, que sin atajar el problema fundamental de control de las resoluciones administrativas, quizá como ofreciendo un control formal y de fondo sobre algo que aparezca previamente, por lo menos regulado, porque si no, estamos creando indefensión en este caso a los menores y a quien los representa. ¿Y qué es lo que propugna? Perdona, es que vamos un poco mal de tiempo. Hay otra pregunta, si no te importa. Esto es la lucha. La última pregunta ya, porque me dicen que vamos mal de tiempo para la siguiente. Respondo brevemente. Buenas tardes, Manuel Baena, de Puente Genil, del Ayuntamiento. Al compañero de Valencia que hacía alusión a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, el artículo 26, que nos deja a los ayuntamientos las competencias muy limitadas en atención inmediata y tratamiento de la exclusión social, decirte que ese debate creemos que ya está superado en Andalucía, porque el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el artículo 92.2c, le da competencia a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos, no especifica de más o menos de 20.000, en la gestión de los servicios comunitarios, y la LAULA, en el artículo 9.3a, b y c, lo vuelve a ratificar y además lo desglosa. Además, la Junta de Andalucía ha sacado un decreto ley de interpretación, precisamente, de la Ley de Racionalización, que dice que no nos va a afectar la disposición transitoria, que decía que teníamos una moratoria hasta el 31 de diciembre, sino que esto es sine die. ¿Qué ocurre con eso? Pues que nos va a permitir seguir prestando los mismos servicios, seguir cofinanciando o dejándonos cofinanciar por la Junta, depende de cómo lo quieras mirar, y que puede que no cambie absolutamente nada, salvo lo que diga el Constitucional, ¿no?, cuando se pronuncie. Bueno, eso deja solo 16 comunidades autónomas sin... Sí. Que sí. No olvidemos que el Estatuto de Autonomía de Andalucía fue al Constitucional. Ciertamente. Que hizo Extremadura con respecto a la cuenca, a la Confederación, es lo único, con lo cual bendice el articulado este que nos hemos referido ahora. El catalán, que también es una copia y pega en el andaluz, solamente fue el tema de la nacionalidad y demás lo que fue declarado. Entonces, por tanto, está bendecido por el Constitucional y no tiene por qué ser una norma que contradiga, o sea, que se contradiga con la Ley de Racionalización. No olvidemos que el Estatuto de Autonomía tiene el rango que tiene. Sí. Ha sido aprobado por 2 parlamentos, ha sido aprobado por un referéndum, entonces eso está ahí, y además la Junta interpreta que no tiene por qué cambiar nada, que todo va a seguir igual. Es la disposición única de la ley, del decreto ley. Bueno, muchas gracias, Clara, y muchas gracias a todos. El Ayuntamiento de Córdoba... Mira, ahora mismo al Ayuntamiento de Córdoba, no sé si se ha incorporado José Miguel Vejines, que es secretario general del Ayuntamiento de Montilla, que es precisamente la persona que más ha liderado la formación de secretarios y de interventores a nivel de municipios de más de 20.000. Nosotros tenemos un consorcio para la prestación de servicios sociales en el sur de Córdoba, somos 5 municipios mayores de 20.000 los que estamos en él. Hemos hecho formación específica para interventores y secretarios. Ese secretario va de segundo secretario a Córdoba y ese tiene una interpretación... Como un sagrado porque hoy por hoy la motivación del ayuntamiento es asumir solo las competencias. Pero si no tiene más que leerte la... Mientras no haya transferencia. Lo único que tienes que leerte es la disposición única. Paisanos, Puente Genil y Córdoba, hacedme caso que no me traen más. Se acaba esta mesa y empezamos la siguiente. Esto es una moderadora.